Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de diálogos y talleres virtuales del programa Puntos de Cultura Comunitaria, una iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que se desarrolla también a través del Departamento de Ciudadanía Cultural de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. Este ciclo tiene como propósito entregar asesorías técnicas y contribuir a la sostenibilidad de las organizaciones culturales comunitarias de cada región del país, abordando temáticas centrales para la participación ciudadana con enfoques y herramientas que nos permitan fortalecer la gobernanza, la innovación social y también el trabajo cultural comunitario que ustedes desarrollan de manera autogestionada en sus territorios. El encuentro que nos convoca el día de hoy se denomina Puntos de Innovación Social y busca justamente generar un diálogo entre la academia y también el punto de cultura comunitaria ex fábrica de los barrios bajos de la región de Los Ríos, específicamente situado en la comuna de Valdivia. El objetivo es que podamos articular visiones confluyentes sobre innovación social, innovación con propósito público, identificar enfoques y experiencias compartidas y de esta manera también poder proyectar soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida y las condiciones de vida de nuestras comunidades. Los queremos invitar a ir dejando sus preguntas, consultas en el chat para que nuestros panelistas puedan también interactuar con ustedes y entregarles sus reflexiones y sus respuestas al final de cada una de sus presentaciones. Vamos a tener unas monitoras que van a estar atentas ahí de ir recogiendo sus dudas, consultas e inquietudes en el chat. Bueno, la idea es que podamos también ajustarnos al programa y ya estamos pasadito en algunos minutos, por tanto vamos a empezar de lleno con nuestro conversatorio del día de hoy. Queremos darle la más cordial bienvenida a nuestra primera expositora, a Beatriz Ramer Pavés. Ella es trabajadora social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en estudios de género de la Universidad de Chile y candidata a doctora en estudios superior de la Universidad de Palermo, Argentina. Beatriz tiene una amplia trayectoria en instituciones públicas, en ONGs, consultorías y se ha especializado justamente en innovación con propósito público, también con equidad e inclusión en la educación superior. Actualmente ella se desempeña como subdirectora de Innovación Social y Pública de la Universidad de Chile. Le damos la más cordial bienvenida a Beatriz y la invitamos a compartir con nosotros su experiencia y reflexiones en torno a los desafíos que tiene la innovación pública desde la Academia para la Innovación Social. Adelante, Beatriz. Hola, muchas gracias Daniela. Saludos a todos y todas los que están presentes. Eh, Tengo entendido que a lo largo de todo el país. Vamos hoy día a conversar algunos temas que tienen que ver con innovación desde una perspectiva tal vez más académica, pero también contarles un poco cuáles han sido nuestras reflexiones desde la Subdirección de Innovación Social y Pública de la universidad y los elementos al cual le estamos poniendo atención en estos temas. Eh, Primero, a- eh, contarles que, bueno, cuando uno habla de innovación en general, y si ustedes buscan innovación en cualquier página web, lo buscan en Google, hay varias cosas que llaman la atención. Lo primero es que hay un tema como súper estético, ¿ya? Y que tiene que ver con colores. Innovación, uno inmediatamente encuentra cosas principalmente amarillas, verdes, muy ágiles, y encuentra todo este tipo de imágenes que están ahí reflejadas, mucha ampolleta, mucho engranaje, muchos cerebros, procesos, como cosas que son rápidas, que son ágiles, que tienen que ver con efectividad, con tecnología, con estas palabras que están aquí. Parece que la innovación es algo ágil, tiene que ver con desafío, también con licenciamiento, una palabra muy rara, ¿no? Con prototipo, avance, creatividad, transferencia. Entonces, bueno, cuando uno se empieza a meter en los temas de innovación y uno busca simplemente la palabra innovación, se da cuenta como, bueno, parece que esto es algo bueno, entretenido, interesante, importante, ¿no? Es algo que también está un poco de moda, ¿no? Y esa es una de las primeras cosas súper importantes de dignificar cuando uno está hablando de innovación, es que la innovación no es per se buena, cuando no porque sea innovación es algo que va a ser bueno. O sea, también una innovación puede tener consecuencias sociales desastrosas, también una innovación puede estar al servicio de una mala causa,
O sea, en las guerras es el mejor ejemplo donde han habido saltos muy altos de innovación, eh, tanto tecnológica como de organización, de proceso. También hay innovaciones que son fallidas. Acá, sí, en esta foto, por ejemplo, están esos asientos del Transantiago en su momento que eran para personas con discapacidad, o cuando la cantidad, por ejemplo, de basura tecnológica porque aparecen innovaciones tecnológicas que rápidamente son obsoletas porque paralelamente aparece una mejor. Lo que pasó, por ejemplo, con los BlackBerry, y hay como mucha historia en relación a eso. Eh, y hay centros de tortura que en términos técnicos han sido importantes innovaciones, pero sin duda eso no significa que sea una buena innovación. Entonces, ese es un primer elemento importante de entender. En el fondo, la innovación no es per se buena, no porque sea innovación va a ser algo necesariamente bueno. Nosotros aquí desde la universidad, yo trabajo en la dirección de innovación de la universidad y me toca ver los temas de innovación social propiamente tal. Acá en la universidad tenemos muchos académicos que desarrollan innovación, transferencias tecnológicas, que generan patentes, trabajan en el desarrollo de vacunas, en el desarrollo de nuevas tecnologías, por ejemplo, en el agro, en el desarrollo de biotecnología para la atención de ciertas enfermedades. Pero a mí me toca trabajar con la innovación social que se desarrolla desde esta universidad. Entonces, cuando yo entré a trabajar acá, la primera pregunta fue, bueno, ¿qué es innovación y qué vamos a entender por innovación social dentro de la universidad? Y la verdad que cuando me puse a estudiar los temas de innovación, hay muchas formas de entender la innovación social. O sea, hay muchos conceptos, etcétera. Y uno se lo puede encontrar con distintas expresiones. Es un concepto que es atractivo de usar, ¿ya? Es un concepto que está además un poco de moda. Hace 20 años atrás no se hablaba de innovación social, se hablaba de intervención, se hablaba mucho en otros ámbitos de responsabilidad social, pero se hablaba poco de innovación. Entonces uno se lo puede encontrar en distintas expresiones, por ejemplo, como un subproducto de la innovación clásica, de una transferencia, es como decir cuál es el impacto social de una transferencia o una innovación tecnológica. Ya hay un mundo que lo considera la innovación social desde ahí. Otro es como acciones de responsabilidad social del sector privado industrial. Es decir, las empresas hoy día, por ejemplo, hablan de innovación social y ya no están hablando de responsabilidad social empresarial, ya de esa forma. Hace años atrás la RCE estaba muy de moda, hoy día no, hoy día las empresas dicen innovación social. Estamos haciendo innovación social y muchas veces en realidad son acciones de mitigación con respecto a lo que ellos desarrollan. También como soluciones a problemas que son sociales o son públicos, pero vienen del sector privado. También como emprendimiento que generan un emprendimiento clásico, pero que su producto genera un alto valor social, que muchas veces son llamadas como startups sociales, o como emprendimientos que no están basados en algún producto, pero sí como mecanismos sociales, sistemas como ONGs de alto impacto, también se dice que es innovación social. Y en realidad es un concepto que cabe en demasiadas cosas, ¿ya? Como cualquier cosa novedosa, en salud, en educación, y uno puede decir, es que estamos haciendo innovación social. Entonces, bueno, a nosotros acá nos pareció, bueno, está bien, estamos a favor de la amplitud de los conceptos, pero en realidad no es todo esto innovación social. Como la pregunta, en realidad parece que puede ser un poco más complejo. También porque detrás de los conceptos y de la forma en que se usan también hay aspectos escondidos o que uno tiene que observar. Entonces, en el concepto de innovación, y especialmente en América Latina y en los últimos años, se ha asociado mucho a los temas de competitividad, de creación de productos, ya de sistemas de negocios, donde en realidad aparece esta como noción que es medio neoliberal, como de que necesariamente la innovación
social o cualquier innovación está articulada a la idea del emprendimiento. Y eso es, desde acá a nosotros nos parece que eso es un mito. Y no es que no pueda ser, ¿eh? No es que no haya innovación que se articule con emprendimiento, pero no se reduce a eso. Es decir, no es que que el innovador social no es necesariamente un emprendedor. ¿Ya? También como mito es que el innovador social no necesariamente es un líder social o un activista positivo. También pueden hacer innovaciones sociales los que no necesariamente son los más líderes. Esto es interesante porque quienes estudian, por ejemplo, innovación pública y que estudian como ejemplos de innovación pública, muchas veces las mejores innovaciones públicas no fueron desarrolladas por los liderazgos, sino que por equipos de funcionarios. ¿Ya? Eh, entonces tampoco significa que el innovador social es un super líder. No es que no pueda ser así, pero no es lo único. ¿Ya? También es un mito creer que la innovación social no es política, sino que es algo que solo soluciona. La innovación social, al meterse en donde está el entramado social, necesariamente se vuelve política. Y esto se los digo porque se van a encontrar, cuando uno se mete en los temas de innovación social, con una muy fuerte parada de organismos sociales que desarrollan innovación social, con que ellos son quienes vienen a solucionar lo que la política no soluciona o lo que los políticos. Ya hay una mirada como despolitizada, pero las miradas despolitizadas también son políticas. Entonces, decir que en el fondo creer que la innovación social es como inocua y que solamente está enfocada en la solución de los problemas sociales y no en los por qué, también es un mito. Y creer también que la innovación es una oportunidad de negocio que genera impacto social o medioambiental positivo, no es que no lo pueda hacer, pero no es la única, no es la forma más, o sea, no es la única forma de verlo. Eh, y esto como a partir de la masa general con la que uno se encuentra en los temas de innovación. Entonces, acá hay una invitación de parte como desde nosotros que hemos trabajado estos temas. A nosotros nos gusta mucho este autor, que es un autor alemán, que es Genov, y él plantea la innovación social como un cambio social organizado para la construcción intencionada de nuevas estructuras, procesos y prácticas sociales para satisfacer necesidades desatendidas, nuevas, modificadas. ¿Qué significa esto? La innovación siempre aparece para responder un problema, un problema. Y eso es cualquier innovación, ya desde una innovación tecnológica también, es para responder un problema. Lo que la distingue la innovación social de las otras innovaciones es que la innovación social busca responder un problema, pero se mete en las estructuras y las prácticas sociales que están en ese problema. Y por lo tanto, busca modificar a través de procedimientos nuevos, tecnología nueva. No es que no pueda ser tecnológica, pero es lo que provoca. Y lo que provoca son nuevas estructuras sociales que permiten que ese problema se solucione de mejor forma. Entonces ahí encontramos varios autores, no solo Genov, varios autores que hacen hincapié en eso. Aquí hay otro ejemplo que también hace hincapié en las nuevas relaciones sociales. ¿Ya? Después tenemos otro autor que también hace hincapié en las nuevas relaciones sociales y después también otro que también hace hincapié en el nuevo relacionamiento de los actores sociales. Entonces, es como, bueno, parece que un elemento central de la innovación social tiene que ver con las relaciones sociales. Otra pregunta importante es, ¿y qué es lo nuevo? ¿Por qué es innovación? ¿Por qué es algo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? A mí me gustan mucho estos dos memes que son como, está ahí como, oye, caballero, necesitamos una nueva idea para la película de Disney y en el fondo es lo mismo, pero con una pequeña cosa distinta. Eh, y en realidad, el otro meme, el del lado, dice, bueno, hay que imaginar, hay que pensar, y dice, bueno, imagínate un color nuevo. En realidad es posible, eso ya no existirá. Bueno, lo nuevo
lo nuevo tiene como una pregunta detrás. Bueno, ¿qué es lo nuevo? Y en realidad no es tan difícil. La acción de novedad es lo que no se ha probado, lo que no se ha aprovechado, lo que no se ha considerado, lo que no se ha pensado, lo que no se ha abordado, siempre desde un modo contextual, en un contexto específico. Es decir, innovación no significa que sea algo que nunca se ha probado en ninguna parte y que en el fondo que esa idea como que esa idea que errada de la innovación social muy relacionada con el emprendimiento, de creer que innovación social es como yo traigo la idea para resolver las colas en los consultorios y que traigo este software y qué sé yo, y que eso es algo que es exactamente, totalmente nuevo. Y en realidad lo nuevo tiene que ver con el contexto. Puede ser que haya algo que se ha probado en otro espacio, pero para ese contexto es algo nuevo. ¿Ya? Entonces, la innovación no necesariamente es algo que nunca se ha probado. Ahora, en la innovación tecnológica, eh, también hay procesos que te llevan finalmente a que tú patentes una idea y eso está súper bien. Pero desde la innovación social entendemos que los procesos, si tú te vas a meter en los entramados sociales, los procesos son muy contextuales. Y aquí otro elemento que a nosotros nos interesa mucho con respecto a temas de innovación tiene que ver con la idea de encontrar la falla. ¿Ya? Y aquí no sé si lo puedo mover, creo que sí, que a mí me gusta mucho este video. Los voy a dejar ahí para que lo observen. Es cortito. Em, la decana de Ciencias Sociales de acá de la Universidad de Chile, que es Teresa Matu, ella trabaja el concepto de innovación social desde la idea de la falla. Y es algo muy hermoso porque en realidad nuestra sociedad no está acostumbrado a trabajar desde la falla, sino que estamos siempre tratando de tapar la falla. Por ejemplo, cuando el presidente de la República da su reporte y cuando dan los reportes, por ejemplo, los servicios públicos, cuando uno va al reporte de fin de año del Ministerio de Educación, de Salud, del Servicio X, de la Ceremi, las cuentas públicas, en las cuentas públicas nunca se presentan los errores, se presentan lo que resultó bien. Lo que no resultó, no lo nombran. Eh, y esa es una forma muy errada y muy contraproducente para desarrollar innovación social. Entonces, un elemento central para hacer innovación, o sea, porque yo podría haberme parado aquí a decirle, miren, este es el típico ciclo de innovación social, que al final les voy a nombrar algo y les voy a dar un dato donde pueden buscar todos esos cursos. Pero me parecía más interesante como partir por el génesis de qué es lo que lleva a la necesidad de desarrollar innovación social. Y entender la innovación social desde las fallas es muy interesante porque es entender de que los procesos sociales en los cuales donde están los sistemas de salud, de educación, de cultura, los distintos sistemas que operan para generar servicios, para resolver problemas. Eh, Necesitamos innovación social porque hay, dentro de ese engramaje de estructuras sociales hay fallas. Y la invitación es a encontrar las fallas y abrazar las fallas, ¿ya? Es como, y eso implica también pensar de manera muy distinta, que por ejemplo los incentivos hoy día no están en las fallas. Cuando uno postula un proyecto como organismo, uno no tiene que decir qué es lo que hace mal, si uno tiene que decir qué es lo que hace bien. Cuando, por ejemplo, el Estado tiene todo un sistema de incentivos eh, a través de indicadores que te dicen, bueno,
tú tienes que lograr tales indicadores y si ustedes tienen tales indicadores, al servicio se le va a dar más plata, etcétera. Y eso, entonces, nunca es para que tú observes, por ejemplo, los problemas que tú tienes. Tenemos un sistema que trata de rehuir las fallas. Y el problema de eso es que nosotros para hacer innovación social necesitamos problemas, pero los problemas no es el problema general. Lo que te lleva a hacer innovación social es entender muy bien cuál es el problema, la falla, lo que no está resultando, qué es lo que no se ha probado, lo que no se ha aprovechado, lo que no se ha considerado, lo que no se ha pensado, ya para que los sistemas operen mejor y digamos, sirvan según lo que el sistema es. Esto tiene que ver con el punto ciego, ya también es como en el auto, ¿no? Es poder observar, pensar desde ese punto ciego. Eh, y también tiene que ver que es muy bonita esta idea, con traer al presente expectativas del pasado no cumplidas. Eso tiene que ver con observar los programas sociales, los proyectos, por ejemplo, y decir, cuando nosotros creamos esto, ¿cuál era la expectativa? ¿Qué era lo que nosotros queríamos lograr? Y entender ahí el engranaje de lo que no está resultando. Cuando uno entiende muy bien cuáles son los elementos que están detrás de lo que no está resultando, uno puede decir, ya, aquí hay un problema. Solo un muy buen problema definido es el que permite desarrollar innovación. Es muy linda esta frase, como la observación de la falla, el percibir la ausencia y el reconocimiento de esos obstáculos. Y por supuesto que esto tiene que ver con superar esta idea de, pero si siempre lo hemos hecho así, que es una idea muy instalada en los organismos y en todo tipo de organismos, no solamente en los organismos públicos y en el Estado. Lo que pasa es que los sistemas sociales tendemos a encerrarnos, ¿ya? Y tendemos a encapsularnos en la medida de que ya sentimos que podemos operar como sistema. Cuando ya creemos que nos podemos reproducir todos los años y hacer lo mismo con el mismo ritmo, no, tendemos a no querer cambiar. Es normal que pase eso. Y por lo tanto, pero siempre se ha hecho así, es muy normal que pasen los sistemas, porque cada vez que tú haces un cambio, tú estresas tu sistema. Y nadie quiere vivir estresado todo el tiempo. De hecho, como estamos tan estresados en general, vamos a tratar de que si un sistema está relativamente operando, no lo vamos a tratar de estresar más. Entonces, si en tu organización está relativamente operando, el salto a algo nuevo es también un salto un poco al vacío. Entonces tiene que ver con romper. Por eso la idea de la innovación tiene esa idea de ruptura también. Porque uno quiebra la facticidad de lo que es común con esa actitud natural. Ahora, encontrar la falla también muchas veces implica llegar a los problemas y darse cuenta que lo que había que hacer no era necesariamente generar una gran innovación, sino que hacer bien lo que se tiene que hacer. Muchas veces uno hace toda el trámite, no, todo el proceso de la innovación para darse cuenta que en realidad lo que había que hacer era hacer bien lo que hay que hacer. Y eso, lo único que quiero como terminar es decir que en realidad un error repetido es una lección, ¿ya? Así que la invitación es a mirar la innovación social desde la falla. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Beatriz, por compartirnos tu mirada sobre la innovación social, la innovación desde la academia también, con propósito público, y esta invitación también súper interesante de entenderla desde lo que no se ha pensado, desde la falla en las estructuras sociales. Te agradecemos también esa propuesta reflexiva también para entenderlo desde el trabajo que desarrollan las organizaciones en el territorio. Les recordamos que está abierto el chat para que vayan haciendo sus consultas, sus preguntas a nuestros panelistas.
vamos a recoger sus preguntas para poder también planteárselas al final de estas presentaciones. Ahora queremos dar la bienvenida a Felipe Rivera. Él es representante de un punto de cultura comunitaria de Valdivia, es productor y gestor cultural de esa ciudad, además de cocinero y aprendiz de maestro constructor y carpintero. Es socio fundador y administrador actualmente del Parque Cultural Ex Fábrica Barrios Bajos, organización que, como ya les comenté, es reconocida como punto de cultura comunitaria y que también es un núcleo productivo local de Valdivia. Bienvenido, Felipe, y muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Primero agradecer la instancia de compartir estos diálogos y agradecer la presentación de Beatriz, que igual está llena de sentido. A mí me resonó mucho respecto a toda la impronta que tiene de la innovación social y más o menos desde qué lado abordarlo. Me gustaría partir contándoles un poco de mí para luego partir con la presentación de PowerPoint. Yo soy Felipe, soy valdiviano, crecí en Valdivia, si bien no nací acá. Y luego de vivir prácticamente toda mi juventud hasta los 18 años en esta ciudad, me fui a estudiar sociología a Santiago, a la Universidad de Chile. Así que también harto de la manera en que Beatriz trata los conceptos y todo me resuena también desde ese lugar. Yo sí, lamentablemente no terminé mi carrera universitaria, llegué hasta quinto año de la carrera más o menos y luego visualicé en el futuro lo que se venía más o menos dentro del contexto chileno de hace 15 años atrás, ser sociólogo, y dije, chuta, me encantó estudiar esto, pero quizás no es lo que yo quiero para el futuro, así que dejé mi carrera incompleta y me mudé a Buenos Aires. En Buenos Aires empecé formalmente a cocinar, tenía que tener un oficio para ganarme la vida. Siempre me llamó el tema de la cocina, entonces en Buenos Aires empecé a tener este oficio ya directamente y a comenzar un aprendizaje más de las manos, desde el trabajar las materias primas y como ir conociendo también lo que era Buenos Aires como una capital cultural. Yo, si bien estuve en Santiago 5 años, no vivencié quizás en Santiago lo que sí vivencié en Buenos Aires como de una capital cultural viva, que está súper abierta y que ha democratizado los derechos culturales también. Al menos en el tiempo en que yo estuve allá, la política social respecto a la cultura era súper amplia y súper inclusiva. Muchos de los talleres de formación que yo tomé allá, siendo un inmigrante prácticamente ilegal, porque nunca formalicé mis papeles, fueron gratis y nunca tuve ningún problema como para formarme en algunos espacios o, bueno, también para tener acceso a teatros, obras artísticas de todo tipo, los museos, para qué hablar, como, y también todo un ecosistema que está generado para que la gente pueda disfrutar eso. O sea, tú también tienes restaurantes abiertos hasta las 1, a las 2 de la mañana. Es una ciudad que realmente entiende lo que es una economía que gira en torno al producto cultural. Y creo que habiendo vivenciado eso en Buenos Aires, empecé como a masticar esta idea de la importancia de generar en realidad economía en torno a esto que es tan importante, pero que de repente no se le da una visión como de la autogestión desde la praxis económica. Entonces, creo que eso es un punto también que voy a conversar más adelante cuando empiece a comentarles del proyecto Ex Fábrica, pero quería comentarles eso. Bueno, y después de Buenos Aires yo viajé a Nueva Zelanda, estuve un tiempo allá, después me fui a Japón, estuve un poco más de un año allá. Luego, después de estar un poco varios años fuera de Chile, conociendo otros espacios y otros lugares, y ahí también detenerme un poco en lo que nos comentaba Beatriz, que en realidad cuando uno está hablando de innovación no es que uno genere algo de la nada o que esté creando algo completamente nuevo, sino que claramente está súper vinculado a un contexto, a la lectura de un contexto, pero también al enriquecimiento previo de todo lo que uno ha podido observar en otros lados, en otras ciudades, en otros países. Entonces también con todo ese bagaje un poco, yo volví a Chile, ya con la idea de generar mi propio proyecto como cocinero, que eso era lo que en esos años más me motivaba a trabajar y de a poco, porque llegué a Valparaíso, fui bajando de nuevo a Valdivia, que es la ciudad que me vio crecer, y de a poco desembarqué con mi micro, que es la suculenta, que se transformó en una cocina con el tiempo en lo que es las ruinas de la ex fábrica de calzados Vice. Y eso fue todo un gran momento para mi vida personal, porque en realidad fue entrar en un terreno que estaba lleno de escombros, de basura, que estaba en situación de abandono, solo con mi micro y muy pocas capacidades para empezar así
a gestionar todo lo que yo soñaba en ese entonces poder gestionar. Entonces ahora me gustaría mostrarles un poco, sí, de lo que es el proyecto Ex Fábrica. Más que nada son imágenes que compartiré ahora en la pantalla. Vamos viendo, me confirman si voy bien en la presentación. Por acá, me voy a correr, listo, acá. Ahí ya estoy con mi presentación, ¿no? Vamos. Bueno, lo primero que les quería comentar es que, claro, la ex fábrica surge con la idea de recuperar el patrimonio industrial valdiviano, porque desde mi visión existía un completo abandono de lo que es esa memoria local, que si bien no está representada a nivel institucional, sí existe en la memoria de los pobladores de Valdivia, porque los barrios más antiguos de Valdivia se conformaron en torno a esta industria, incipiente industria, que surge a comienzos del siglo XX y que está muy ligada de mano de la colonización alemana. Los alemanes trajeron una manera de producir la industria en Chile que no se había visto antes y eso trajo mucha infraestructura, mucha maquinaria y por tanto mucha producción que requirió obreros y cuerpos administrativos que pudieran llevar la fábrica y eso fue lo que hizo que mucha gente del campo y de otros sectores empezaran a llegar a Barrios Bajos, que es el lugar donde nosotros estamos situados, y otros barrios de Valdivia, que se conformaron como barrios industriales. La foto que ustedes ahora ven en pantalla es de un registro que tenemos de la antigua fábrica, y bueno, les puedo comentar que llegó a tener más de 300 trabajadores, un sindicato, y que fueron bastante innovadores también en torno a lo que fue la industria textil chilena. Ellos vendían zapatos en todo Chile, los zapatos Vice eran conocidos y tenían como una gran calidad para ese entonces. Entonces, lo que sí pasó fue que después del terremoto de 1960, la fábrica queda en abandono porque Barrios Bajos se inunda. Barrios Bajos se llama Barrios Bajos porque estamos a nivel del río. Tú tienes que bajar en varios lugares de la ciudad tienes que bajar para llegar a Barrios Bajos. Entonces, con motivo del terremoto, el agua sube y más o menos todos los vecinos antiguos de acá al barrio cuentan eso, que en realidad toda su infancia ellos estuvieron de las rodillas para abajo con el agua conviviendo, que andaban en bote por las calles, que era todo como algo que ha cambiado mucho en la actualidad porque sí el desarrollo urbanístico ha mejorado. Pero lo que es a este terreno en particular quedó más o menos en abandono, si bien la infraestructura de la ruina permanece, sí quedó como bien en el deterioro y más que nada sin el cuidado que, por lo menos a mi visión, la infraestructura patrimonial requiere. O sea, yo para llegar a este lugar ubiqué al dueño del espacio, porque es un terreno privado, nosotros tenemos un arriendo por el espacio, que es de 5 años y que esperamos renovar en el 2027. Pero si bien tiene un dueño privado, tampoco se ha invertido mucho en la rehabilitación de estos espacios. Entonces, por ejemplo, el galpón que ustedes ven a la izquierda era un galpón que, bueno, estaba más allá de estar en las condiciones en las que se ve en la foto, también a nivel de infraestructura, la lluvia ya había empezado a permear el techo. Entonces, eso empezó a generar humedad y grietas en el edificio y todo lo que ya implica el deterioro por la lluvia y la humedad. Entonces, una de las primeras inversiones que hicimos nosotros fue en techar este galpón completo, ponerle otro lado de zinc y como de a poco comenzar a, a habilitar el lugar. La parte derecha está la construcción de los baños que hicimos, que también eran como los dos puntos claves para poder empezar a abrirnos al público, que siempre fue nuestra ambición. Entonces, tener baños públicos y tener los espacios más acondicionados. En cuanto a la sostenibilidad del proyecto, yo les puedo comentar que tiene dos dimensiones fundamentales. La primera es la parte privada, que ahí yo creo que está el emprendimiento cultural y los emprendimientos culturales que sostienen al espacio dentro de lo que es su economía, porque como les comentaba, nosotros pagamos arriendo, pagamos distintas cuentas, entonces la parte privada es la que en conjunto sostiene el espacio a ese nivel. Esto está llevado más que nada por mí, que soy el administrador, y por los distintos emprendedores que ahora hay en el espacio. Porque si bien yo llegué solo con la suculenta, que es la micrococina que está ahí en la foto, de poco fuimos habilitando nuevos espacios y ya, por ejemplo, tenemos ahora un laboratorio de hongos en el lugar,
tenemos una carpintería, tenemos 2 talleres de bicicleta, tenemos una huerta urbana. Entonces, de a poco eso ha ido conformando una dimensión privada que se ha ido consolidando y que ya más o menos le da una sostenibilidad al espacio, más allá de los eventos culturales también que hacemos, más allá también de las distintas ventas y como todo lo que hacemos para sostenernos en realidad, que me imagino todos los que están conectados desde los puntos de cultura saben lo difícil que es sostener espacios como este, entonces tampoco me voy a extender mucho más. Pero ese es el lado privado y luego tenemos el lado comunitario de la Exfábrica, en que está a cargo la Corporación Cultural Exfábrica Barrios Bajos. Y la Corporación Cultural es la que se encarga de más o menos potenciar la misión del espacio, que es la recuperación de la ruina para abrirlo a la comunidad valdiviana y a los vecinos y vecinos de Barrios Bajos. Entonces eso es más o menos lo que la corporación está a cargo. Y creo que eso también lo comento porque me parece importante que se entienda que de repente a nivel administrativo es importante hacer esta diferencia. Por una parte está el sueño, que es abrir un espacio comunitario, pero otra parte está la realidad. O sea, yo necesito sostener este espacio comunitario. Y desde donde lo sostengo, ahí ya viene toda una orgánica de funcionamiento, pero también no todo es orgánica y también el pan es súper importante. Y ahí es en realidad me quedo con eso, que en realidad mientras uno esté produciendo cosas, mientras uno esté haciendo materialidades y como tratando de tener productos de eso, la sostenibilidad se va dando en el fondo porque uno tiene algo que entregar. Entonces ahí relevo la importancia del oficio y saludo a mis compañeros de la Exfábrica que están ahí día a día trabajando para sostener nuestro proyecto y les mando un abrazo y les deseo una gran primavera, también a los demás puntos de cultura comunitaria también. Ahí está nuestro escenario, que también dentro de la sostenibilidad que hemos generado, el tema de las producciones culturales nos ha ayudado bastante. Nosotros, como lo veo yo, hemos logrado el objetivo de rehabilitar una ruina para su uso comunitario, porque sí, después de las distintas habilitaciones y tiempo y todo lo que eso ha generado, sí se ha logrado generar esta comunidad en torno al espacio. Vieron el galpón que les mostré anteriormente, luego de eso sí se habilitó para hacer ciclos culturales, tuvimos como una micro sala de danza, de teatro, ahí en esos primeros entonces fue Ignacio Montenegro el que llevó esa administración y fue una gran experiencia y que nos hizo avanzar bastante en cuanto a aprendizaje y gestión cultural, porque en realidad no hay realmente una carrera de gestión cultural, o al menos yo desconozco si hay formación más académica respecto a eso, pero al menos yo y las personas que he ido conociendo nos hemos ido formando en esto en la medida en que hemos ido cometiendo errores, que hemos ido igual apostando y ganando, pero también perdiendo a veces. Entonces también eso es importante, me gustaría comentar eso respecto a nuestro proyecto, que también hay lo mucho que uno de repente pone en juego en estas situaciones, pero también tiene objetivos súper lindos, momentos que uno siente que si logra como lo que uno va proyectando y soñando. Entonces hay distintos usos que se le ha dado al galpón. Hay, por ejemplo, ya para sus eventos culturales, cuando ya está abierto más al público, son los eventos más representativos que hemos tenido un poco en el espacio. No me extiendo mucho más, pero sí es muy hermoso ver cómo un espacio que antes era una ruina y que estaba más o menos abandonado, cobra vida a través de la cultura, el arte, la juventud y también la gente mayor que también comparten el espacio. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Yo creo que con las preguntas también puedo ir hablándoles más respecto al proyecto, lo que vayan teniendo inquietudes. Muchas gracias, Felipe, por compartirnos la experiencia de la Exfábrica y mostrarnos también cómo la innovación se construye justamente desde los territorios, mostrarnos cómo han logrado también desde el esfuerzo y la constancia activar este espacio, recuperarlo y diversificar también sus distintos ámbitos de acción. Con los valiosos aportes de ambos panelistas, damos inicio al conversatorio con la primera pregunta. Hemos visto hasta el momento cómo se cruzan las visiones institucionales, comunitarias de la innovación social, lo que abre paso a un aspecto fundamental que nos interesa mucho también discutir, la sostenibilidad y la gobernanza. La siguiente pregunta justamente busca profundizar en este tema. ¿Qué aprendizajes y herramientas han encontrado ustedes desde sus respectivos ámbitos para fortalecer la gobernanza participativa y la sostenibilidad de iniciativas innovadoras en el tiempo? Beatriz, te invito a responder la primera pregunta.
Si quieres partir tú. Eh, a ver, mira, la verdad, bueno, nosotros acá desde la Universidad de Chile principalmente acompañamos a procesos académicos que puedan convertirse en como el conocimiento puede desarrollar finalmente innovación social y por lo tanto nosotros no tenemos como tantos desde la dirección donde yo estoy, no tenemos tantos proyectos, no es que en la universidad no se hagan porque hay muchos estudiantes y hay académicos que los desarrollan, pero más que nada hacemos ese proceso de transferencia, de cómo el conocimiento puede finalmente ser utilizado para poder solucionar problemáticas sociales y atender fallas. Ahora, sin embargo, un elemento que no alcancé a presentar y que yo creo que es muy importante, que son elementos como constitutivos de la innovación social y que creo que se vinculan con los temas de gobernanza, tiene que ver con como de las características que nosotros hemos observado que de alguna manera son como los consensos que nos permitan decir, ya, sí, acá hay innovación, aquí parece que hay innovación, eh, son 6. Uno es que tiene que resolver un problema, ¿ya? Tiene que estar enfocado en la resolución de algún problema, eh, que tiene que ser nuevo, no, pero nuevo para ese contexto, que era lo que les comentaba, donde tiene que haber una multiplicidad de actores. La innovación social nunca es vertical, sino que tiene que articular actores, porque si no, no es innovación social. Que tiene etapas de aprendizajes. La innovación social, ustedes, incluso si buscan innovación social, van a encontrar que hay muchos como etapas y prototipos y como que tiene etapas porque la innovación social o toda innovación se tiene que probar, se tiene que ir probando. Y hay cosas de lo que decía Felipe, a mí me hacen sentido. Uno va probando cosas y eso después va creciendo, lo que te permite escalar. Eh, Tiene proceso y etapa. Otro que tiene que ser efectivo y estable en el tiempo. O sea, tampoco nos sirve una innovación que en el fondo está y si se retira no queda nada. Tiene que generar nuevas relaciones, o sea, tiene que generar nueva operativa, y en eso por ejemplo, lo que presentó Felipe me hace mucho sentido en términos de que genera una nueva operativa en ese barrio, por ejemplo. Y tiene que agregar valor. O sea, es como si uno pudiese medir ese espacio antes y después de la innovación, uno dice, hay un valor que es distinto. Entonces, para los temas de gobernanza propiamente tal, creo que el tema de la instalación de operativa en particular es muy importante. En el fondo, uno tiene que dejar instalada una operativa y que finalmente pueda operar sola. Y la efectividad y estabilidad en el tiempo. Perfecto, muchas gracias, Beatriz. Felipe, ¿nos quieres comentar algo al respecto? Sí, respecto a los aprendizajes, yo creo que el aprendizaje más grande que hemos tenido es que el trabajo que hacemos es necesario. Como después de más de casi 6 años de gestión y poder haber abierto esta ruina a la comunidad, nosotros hemos sentido ese apoyo de distintos lugares de que lo que se está haciendo tiene sentido. Y cobra sentido cuando claramente el espacio da cara a desafíos de producción súper altos, donde abre oportunidades culturales que antes no existían en el barrio, y donde abre oportunidades de conversación intergeneracional que antes no se daban. Entonces, eso por una parte, como que hay un aprendizaje para mí personalmente, esto fue una apuesta, yo no sabía si iba a funcionar o no, tampoco sentía que era necesariamente algo que había que hacerse, pero quería intentarlo. Y el otro aprendizaje sí, que es como la cara B de esto que primero que nombro, es que tampoco uno le puede caer bien a todo el mundo. Como también hay que aprender a que el conflicto es necesario de repente, que la incomodidad es necesaria para generar cosas nuevas y romper con el contexto que está normalizado. También es importante para mí entender que
En el proceso de la dictadura, por ejemplo, se generó una manera de construir barrios que ha sido muy difícil desprenderse. Entonces hay mucha desconfianza, hay mucho como negatividad respecto a esta idea de comunidad. Por lo tanto, querer generar un punto de cultura comunitario dentro de un barrio como Barrios Bajos es querer ponerte también en una luz que puede llevarte al conflicto. Y mi aprendizaje personal es que del conflicto también uno puede ganar cosas, como no necesariamente transformarlo en una batalla ni nada, pero también entender que ese diálogo sí es necesario y no negarse, como los primeros años. Nosotros también como resentíamos el conflicto de una manera en que ya no lo hacemos, como también entendemos ahora lo parte de lo comunitario, que la parte incómoda de generar comunidad, que también existe. Entonces, eso yo creo que son los dos aprendizajes fundamentales, pero ya si estamos hablando, por ejemplo, de sostenibilidad, volvería a mencionar esta manera en que uno tiene que diferenciar lo que es el ideal de lo práctico, y en ese sentido los invito también a generar un plan de gestión, como por ejemplo el tema de generar un plan de gestión a 5 años plazos, a 10 años plazos, y generar las condiciones para que ese diálogo y esa conversación se pueda dar y se pueda concretar en un mapa, porque un plan de gestión puede considerarse como un mapa, un derrotero a seguir por tu organización, te evita muchos diálogos. Como yo soy una persona que cree mucho en la acción, por sobre la retórica, por sobre quizás la conversación, me gusta que la acción sea la que llame a la conversación, no la conversación llame a la acción. Entonces, en ese sentido, cuando tú ya tienes un mapa, un derrotero, te dejas de cuestionar muchas cosas y operas. Siento que en cuanto a la sostenibilidad uno tiene que estar súper despierto y súper operativo para que el barco siga a flote. Y en ese sentido uno no puede detenerse a conversar constantemente. Entonces los invitaría también a, si bien uno no tiene esta formación de economía ni nada, tratar el punto como una autogestión, en realidad, que tiene que sostenerse económicamente, tiene que tener una orgánica, tiene que tener una dirección, y que eso también es una búsqueda dentro de la propia organización, cómo se va dando y cómo uno va proyectando el camino en el tiempo. Entonces, eso por una parte, planificar con tiempo, ser siempre directos cuando uno se aproxima a las distintas entidades y personas. Eh, y bueno, también variabilizar los puntos de ingreso. O sea, entiendo que estamos hablando de innovación y de sostener la innovación. Eh, Importante ver qué es lo que yo puedo ofrecer a la comunidad, pero desde todos los lugares posibles. Como uno nunca, yo por lo menos no veo que uno tenga que pedir financiamiento al Estado para hacer las cosas. Como yo veo el financiamiento estatal es como yo ya estoy haciendo algo, tengo algo para mostrar y pido apoyo del Estado, y si el Estado me da apoyo, bacán, y si no me da el apoyo, bueno, tendré que ser la autogestión que siempre he sido y operar sin ese apoyo. Pero en el fondo no puedo estar esperando el financiamiento del Estado para articular mis proyectos y todo. Y en el momento en que yo quiero articular mis cosas desde la autogestión, ahí sí tengo que ser creativo, con todas las maneras en que puedo recaudar ese dinero para poder hacer lo que quiero hacer, que de repente no está tan dado. Bueno, me imagino todos saben el nivel de competitividad que hay, por ejemplo, ahora en cuanto a la postulación de fondos públicos en cultura. O sea, pues, también no es tan agradable ir a disputarle a todos tus colegas y compañeros en todo momento todos los fondos. Entonces también quizás buscar esa sostenibilidad no desde ese lugar, sino que eso sea un acompañamiento que se le da a tu proyecto. Y eso podría comentarles. Muchas gracias, Felipe. Agradecemos a ambos por sus aportes. Hasta el momento hemos hablado de cómo sostener las iniciativas en el tiempo y ahora quisiera invitarles a reflexionar en torno a cómo podemos construir innovación en conjunto. Y aquí va la segunda pregunta. ¿Qué oportunidades y desafíos ven en la articulación entre el Estado, la academia y las comunidades para impulsar procesos de innovación social que mejoren la calidad de vida y fortalezcan el tejido social de los territorios? Beatriz, no sé si quieres comenzar tú. Ya, Súper, bueno, a mí esta adelante. es una pregunta que me entusiasma mucho. Nosotros nos dedicamos a buscar respuestas para eso, porque es muy necesario, porque efectivamente a nosotros nos pasa en la academia que aquí tenemos mucho material. Es como
tenemos mucho contenido, tenemos la respuesta a muchos de los problemas que pueden tener en las organizaciones. Las tenemos ordenaditas, ya acumuladas, en base a evidencia de mucho tiempo, pero lo que nos sucede es que las tenemos muchas veces inmovilizadas. Eh, Lograr transferir el conocimiento es algo que implica como una doble responsabilidad. Por supuesto que para nosotros, para la universidad, implica el salir como de la torre de marfil y el poder convertir todo ese material en un lenguaje que sea comprensible. Los incentivos para las instituciones universitarias no están en eso, ¿ya? Los incentivos están en que lo hagamos de la manera más compleja posible y que sea lo que nosotros desarrollamos, el conocimiento que nosotros desarrollamos, sea comprendido en otro idioma y por gente muy, muy compleja que además tampoco va a utilizar el conocimiento, solo lo valida, ¿ya? Eso no es que sea, no es del todo malo porque ese es el sistema que también nos permite validar conocimiento y ir generando evidencias sólidas. Pero sin embargo no nos permite los procesos de transferencia. Y es súper loco porque en las universidades tenemos sistemas bien fuertes para transferir los conocimientos a la industria y tenemos oficinas de transferencias tecnológicas súper potentes con funcionarios que les pagan bien, y no tenemos, o estamos construyendo, porque acá desde la universidad lo estamos construyendo, sistemas que permitan esa transferencia de conocimiento a las comunidades y a la política pública. Yo como en particular, mi experticia es esa transferencia de conocimiento a la política pública, más que a las comunidades. Sí, las universidades desarrollan hartas actividades de vinculación con el medio, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Ya, porque la actividad de vinculación con el medio, la universidad se pone como un par, y eso no es que esté mal, pero no, el foco no está en esa transferencia del conocimiento, sino que el foco está en construir cosas juntos, y eso está bien. Eso está bien. Y también en los temas de vinculación con el medio están todos los temas de extensión, que también está bien que lo hagamos y que la orquesta vaya a lugares y que el hospital genere servicio y que la Facultad de Derecho tenga clínicas jurídicas que entregue servicio, y eso es un concepto que tiene que ver como con extensión. Y los conceptos de vinculación con el medio, que está como muy, muy fuerte hoy día la idea bidireccional, que a mí me parece que está bien, pero sin embargo se pierde lo del conocimiento, que es algo que estamos discutiendo harta acá. Porque finalmente lo que tenemos aquí y cuál es como la gracia de la universidad, tiene que ver justamente con los procesos de generación de conocimiento. Tenemos respuestas a cosas. Ahora, para que eso se pueda transferir, necesitamos, de ahí viene la otra parte, que las comunidades y los organismos estatales y también las comunidades tengan una operativa y tengan interés en articularse con la academia. La academia está tratando de generar sistemas que permitan comunicarse, pero necesitamos también esa doble, y aquí hablamos de interfaz. Entonces estamos como, esto no es la clásica vinculación con el medio, sino que tiene que ver con interfaz entre ciencia política, interfaz entre ciencia y acción social, que son como elementos, o sea, perdón, sistemas que permiten traducir los conocimientos para que sean útiles para el otro. Entonces, muchas veces no es que todo lo tengamos que co-construir, eso es vinculación con el medio y a mí me parece que está bien que trabajemos juntos en algunas cosas, pero nosotros necesitamos disponibilizar el conocimiento para que las comunidades sean quienes lideren los procesos. Yo en eso soy como una no típica, como súper fan de la vinculación con el medio, en términos de que creo que también hay espacios que son las organizaciones sociales los que mejor lo hacen y mejor lo lideran. Y no es que las universidades se tengan que ir a meter, pero las universidades tienen que disponibilizar el conocimiento de tal manera de que las comunidades puedan liderar procesos sociales, incidir en políticas públicas, y para eso no tenemos sistemas que permitan que los conocimientos se entiendan, y que se puedan utilizar para la innovación social. Muchas gracias, Beatriz, por tu reflexión. Ahora quisiéramos invitar a Felipe a entregarnos sus aportes al respecto. Eh,
Bueno, yo creo que lo primero que me gustaría mencionar respecto a esta pregunta es que detrás del Estado, la academia y las organizaciones sociales hay personas. Entonces, igual primero entender que uno no está lidiando con el Estado, está lidiando con la persona tal que cumple este rol dentro del organismo estatal, pero que ante todo es una persona. Y dentro de eso, yo creo que el poder leer bien a las personas también es un desafío, como en el sentido de quizás no perder el tiempo con personas que realmente no les interesa tu proyecto y enfocarte en trabajar con las personas que sí creen en tu proyecto. Y no darte vueltas quizás en ese constante, como si no entender que dentro del Estado, dentro del ministerio, dentro de la universidad, van a haber personas que van a creer en ti y personas que no, y dentro de eso tú entiendes la funcionalidad también del Estado. Y también vuelvo un poco a la presentación de Beatriz, donde mete un poco el tema político dentro de esto, como también la invitación y el desafío, por lo menos dentro del territorio en el que estoy yo, es un poco a perder la inocencia respecto a lo que estamos intentando hacer en esta región, que es generar una economía creativa cultural que vaya como un poco a contrarrestar otro tipo de economías como la industria forestal, como otra, que en realidad es un tremendo desafío y en realidad estamos nosotros con hartos como dificultades, yo creo, estamos bien lejos de lograr ese objetivo, que dentro, por ejemplo, yo como emprendedor cultural, como meta y como gran sueño, visualizo eso, que la región de los ríos logre generar un portafolio de diferentes economías, dentro de eso es la economía creativa como un estandarte de lucha, para poder lograr desprendernos del extractivismo que existe en el territorio y en el fondo como alternativa a esa economía. Porque en realidad cuando nosotros hablamos de Valdivia como ciudad humedal, Valdivia como una ciudad capital cultural, pero luego tenemos el caso de Julia Chuñil, que nos toca a todos directamente, a todas las personas que estamos involucradas con el desarrollo social. Entonces, eso para mí es una contradicción tremenda. Entonces, no sé por qué paró la grabación, decía ahí, pero en el fondo eso era lo que quería comentar, que en realidad perder la inocencia, saber en dónde uno se está metiendo y como poner los pies bien sobre la tierra para tratar con la academia, para tratar con el Estado como, y con todos sus entes. Eh, y bueno, eso por una parte. Por otra parte, sí creo que hay otros desafíos y concuerdo con Beatriz en que hay una necesidad de procesar la información de manera distinta. Como que la bajada de la información que se genera en la academia, yo lo he visto, llega muy poco al barrio. Hay mucho conocimiento que se da vuelta entre la universidad, entre sus distintos académicos que no tienen injerencia en la vida social. Y yo creo que ir buscando los mecanismos para poder bajar esa información y procesarla y poder hacerla llegar efectivamente a las comunidades debiese ser como un esfuerzo en conjunto entre los organismos estatales, la sociedad y como la universidad y la academia en general. Pero sí veo eso, respecto a eso nosotros, por ejemplo, ahora estamos tratando un libro interactivo en el cual se van a armar temas o canciones que estamos trabajando con amigos músicos, en la cual en el tema se van escuchando grabaciones de los vecinos de la investigación sociohistórica que nosotros hicimos acá en el barrio para entender el contexto en el cual nosotros nos encontramos. Es un proyecto que está un poco atrasado en su fecha de entrega, pero que ya va a salir próximamente, entonces también ahí les voy a comunicar si se quieren mantener al tanto de lo que estamos haciendo. Pero dentro de eso también yo veo que hay un sobrediagnóstico, como dentro de las participaciones ciudadanas que yo he tenido o de las participaciones de otros puntos de cultura comunitaria en otros lugares, ya como gestor cultural y como emprendedor cultural hay un cansancio de ir y estar 2 horas en una reunión donde no se hablan cosas nuevas, sino que más o menos uno se habla de las mismas cosas siempre y como que te hace un diagnóstico la Corporación Cultural y después el Ministerio de la Cultura y después el Ministerio de Desarrollo y todos más o menos están concordando un poco en lo mismo, pero luego todo ese diagnóstico no llega a ningún puerto, no hay como un accionar frente a eso que sea directo y de repente eso hace que pierda el interés las organizaciones sociales de participar, porque por el fondo también nosotros, nuestra primera prioridad es la sostenibilidad. Entonces, si tú me estás proponiendo como que haga esto y que haga esto otro y que vamos y nos juntamos y todo, pero por otra parte me dicen no tengo financiamiento para hacer esta actividad y no te puedo pasar plata, yo en realidad como que no es tan llamativo trabajar como con el Estado para mí desde ese lugar, porque, sí, porque también como emprendedor también yo tengo mis propios temas que a desarrollar y como si voy a hacerlo por las mías, por así decirlo, lo hago con lo que a mí es mi mayor interés.
Y si voy a colaborar con el Estado, sí espero que el Estado financie parte de esas actividades o que al menos ya no sea solo discurso, que también es algo que me pasa con la región de los ríos, que en el fondo existe toda una idea de política cultural y de desarrollar las economías creativas, pero eso no tiene una concordancia luego con las prácticas de la política pública. Hay un bajo entendimiento de lo que es la economía creativa. Creo que eso es un desafío súper importante para todas las regiones, pero en particular para la región de los ríos, porque esta región sí tiene como, dentro de los lineamientos del gobierno regional, desarrollar su economía cultural. Pero hay muy poco que también yo creo que hay como una falta de entendimiento que también ahí la academia podría aportar mucho, como a bajar esa información a cómo hacemos realidad y concretamos ideas que, por ejemplo, dentro del territorio se vienen hablando hace mucho tiempo, como que ya más o menos todos tienen la película clara, de que como lo que falta es alguien que venga a articular desde un lugar más, ya hay que ir concretando ciertas ideas y aquí está como este presupuesto, aquí está esto, ser más operativos, como al hecho de el gestor cultural le toca ser súper pragmático, súper operativo, como con su financiamiento, su plata, y sabe, y por eso yo te digo, yo no soy muy amigo tanto de las conversaciones, como obviamente entiendo el valor del diálogo, y por eso instancias como estas son muy agradecidas, pero el tema del diagnóstico, sí creo que ya hay un diagnóstico súper hecho de lo que pasa en el campo cultural regional al menos, y creo que, por ejemplo, el tema de la precariedad de los espacios culturales es algo que se repite. En todos yo creo la mayoría de los espacios culturales que yo he conocido a través del programa de Puntos de Cultura, sí hay precariedad. Hay precariedad en el tema de que los gestores culturales no tienen contrato, trabajan en la informalidad. Hay precariedad porque hay muchos puntos de cultura comunitaria que no tienen espacios propios. Falta mucha infraestructura cultural en la región como para poder sostener toda la actividad cultural que la gente o la misma comunidad quiere proponer. Entonces, yo sí creo que falta, que hay un montón de desafíos por cumplir y también quería como mencionar esto, que también como comunidad organizada, yo lo he visto esto también en como procesos de patrimonialización, tú como organizada, como comunidad organizada, hay hasta cierto punto donde puedes llegar. O sea, como tú puedes visibilizar un problema, puedes sociabilizarlo, puedes plantearlo a la institución. Pero si la institución no puede resolver ese problema, eso como que deja de ser un problema de la sociedad en el sentido de que la sociedad para mí ya hizo su parte. Como también ahí como un consejo también es como la frustración, a poder manejar la frustración y entender de que hay cosas en las cuales tú puedes influir y cosas que ya escapan a tu control. Pero también invitar a la institución, invitar a la academia a también como ir bajando como toda esta proyección, esta idea, este deseo de generar, pero bajarlo realmente a lo concreto, como entender que las comunidades se están manejando en cosas súper concretas, que hay un problema de sostenibilidad, que por ejemplo también hay un problema de gente técnica, o sea, con esto voy a cerrar un poco mi intervención. Pero nosotros por acá en Barrios Bajos, hace más o menos 4 años, paramos un proyecto del Servio, de construcción de viviendas sociales. ¿Por qué se paró? Porque en realidad lo que Sergio hizo fue comprar un lugar que es patrimonial dentro de Barrios Bajos, que tenía como casonas patrimoniales que tienen una harta memoria colectiva y que parte de la memoria y sin sociabilizarlo al barrio, sin contactarse con las juntas vecinales, sin avisarle a la comunidad, comenzaron a demoler esta infraestructura. Entonces, de un día para otro empezaron a demoler estos edificios históricos y ahí la comunidad empieza a pensar qué está sucediendo en mi barrio, bla, bla, bla. La ex fábrica también participando en estos diálogos y también organizando como estos encuentros. Y luego como de mucho trabajo y mucha organización y mucha como energía, se logra parar este proyecto para que Serviu tire una nueva licitación para que se pueda construir un edificio que respete un poco el patrimonio, porque en realidad lo que se conversaba en el barrio es que nadie está en desacuerdo en la construcción de 60 viviendas sociales. O sea, ¿quién se va a oponer a eso? En el fondo la idea es que el desarrollo puede ir acompañado a la historia, a la memoria local, y yo he visto casos en que edificios de departamentos se construyen respetando las fachadas patrimoniales, respetando la historia, generando espacios como comunes, generando realmente proyectos creativos para una región que quiere un desarrollo creativo dentro de su horizonte. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Se abre una nueva licitación dentro del territorio. En ese entonces el director del Servio se va preso por un problema ahí de corrupción.
Y luego un nuevo director del Serviu tira una licitación y esa licitación queda desierta. ¿Por qué queda desierta? Porque no existe en Valdivia una compañía constructora que sea capaz de diseñar ese proyecto y ejecutarlo. Entonces, esa licitación queda desierta y ese proyecto que nosotros paramos queda en estado de ruina porque alcanzaron a demoler la mitad del edificio y se salvó la otra mitad, como la fachada, que es lo que espera que se pueda recuperar. Pero en realidad yo como gestor cultural del territorio también siento que eso es una deuda y me siento responsable de eso, pero no es algo que vaya ya, que corresponda a mi responsabilidad porque en realidad nosotros como comunidad intentamos hacer todo lo posible para mostrar la necesidad del territorio. Y a pesar de eso, suceden estos procesos que en realidad van restando un poco a toda esa gestión y como todo eso. Entonces eso quería dejarles como que respecto a los desafíos, yo creo que la sociedad civil está haciendo bastante. Como hay harto esfuerzo, hay harta energía de parte de los puntos de cultura comunitaria, de todos los gestores del territorio, y sí creo que falta harto apoyo, como real, como a las iniciativas, más allá de que también dentro de las voluntades políticas de las personas que yo he conocido, sí se ha ayudado bastante y hay un tremendo compromiso por hacer que las cosas funcionen. También eso valoro caleta y saludo también a todas las personas de las distintas instituciones que nos han acompañado en este camino. Gracias, Felipe, por compartirnos también tu reflexión, a Beatriz igualmente. Y bueno, para seguir enriqueciendo la conversación, ahora vamos a sumar unas preguntas que nos han llegado por interno desde el público y que buscan justamente aportar una perspectiva a lo que hemos venido conversando. Bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta del público, dirigida en primer lugar a Beatriz. ¿Cuáles son las claves para desarrollar una innovación social en territorios reticentes a los cambios, desde su estructura tanto política y cultural? Esa pregunta la realiza Bárbara Letelier. Ya, súper. Eh, es que si están reticentes, no, es muy difícil poder trabajar, por lo tanto, un elemento central tiene que ver con el manejo de las relaciones y de las articulaciones sociales. O sea, los actores, la articulación de voluntades es un elemento central. Eh, Creo que Felipe habló un poco de eso, como partió hablando del tema de las personas, y efectivamente la articulación de voluntad es un elemento central. Ahora, eso implica estrategia y es un trabajo. En el fondo no es algo que necesariamente se tenga que dar. El pensamiento estratégico y esa capacidad de articular voluntades es algo que se puede entrenar. En, de alguna manera, cuando nosotros acá, por ejemplo, acá tenemos mucha resistencia interna para muchas de las cosas que nosotros hacemos. Acá la universidad es una institución que no es fácil. Eh, cada facultad es un mundo, somos como una especie de Estado federal, donde hacer cosas a nivel central es muy difícil porque cada facultad tiene mucha autonomía y por lo tanto nosotros, uno de los elementos centrales del trabajo que hacemos tiene que ver con articular voluntades y cómo poder también convencer gente. Y eso es un trabajo que implica muchas veces el despojo. Y esto es algo que yo creo que es una clave. ¿El despojo de qué? De las ideas. Es decir, en la medida en que tú te vas despojando de la idea y la vas compartiendo y logras que las otras personas crean que la idea se les ocurrió a ellos y no a ti, es la mejor forma de generar, o sea, de enfrentar resistencia. Es como lograr como transferir ideas sin que la otra persona se dé cuenta, ¿ya? Es una técnica. Y eso implica el despojo, eso implica que cuando tú vas a conversar o vas a contar lo que están haciendo, no necesariamente es una idea que se les ocurrió a ustedes, ¿ya? Sino que es una idea que tal vez sería bueno que lo abordáramos en conjunto. Y aquí, y esto puede sonar como un tips, pero esto que estoy contando está evidenciado.
ya sea en temas que hemos investigado sobre, por ejemplo, transferencia hacia la política pública, la transferencia del conocimiento hacia la política pública, la idea de despojo es súper importante, porque si el académico, por ejemplo, va a presentar una idea a la política, es mucho más fácil si el académico logra despojarse como de esa autoría y logra que en el fondo el, el líder político la asuma como que se le ocurrió a él. Esto sucede. Les voy a dar un ejemplo. En la ley de etiquetado que hoy día cuando uno compra algo sale la etiqueta si tiene muchas calorías, mucha sal, mucho, en fin, que es un modelo bien de éxito en términos de transferencia de la academia a la política pública, en términos de que es algo que tuvo imagínense toda la resistencia de la industria para que eso suceda, pasaron muchas cosas. Eso fue producto de unos académicos muy, muy inteligentes, académicos de la Universidad de Chile y de la Universidad de Santiago. Nadie conoce a esos académicos. Todos creen que es una idea de Guido Girardi. ¿Ya? Eso es despojo. ¿Ya? Nadie los conoce, pero hoy día es política pública en Chile, en América Latina, copiándose en Europa. Entonces el despojo es una forma muy importante de lograr que las voluntades se unan. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, también nos han llegado algunos comentarios y reflexiones en el chat, vamos a leer algunos de ellos. Del Centro Cultural Curaf Berquén nos dicen, respecto también a lo que planteaba Felipe, creo que cualquier análisis debe partir considerando que las organizaciones comunitarias o territoriales trabajan principalmente con voluntariado. Se exige moralmente mucho a las comunidades que resuelven problemas que el Estado no resuelve o la academia estudia. Falta más proactividad del Estado y la academia que se acerquen ellos y ofrezcan apoyo a las organizaciones que trabajan casi sin recursos. Pamela Rojas también nos dice, al menos desde donde yo estoy se siente que no se levanta información desde lo que nosotros pesquisamos y los organismos estatales y las políticas públicas no llegan a las poblaciones y la cultura y su acceso lo ven como lejano y de poco acceso. Bueno, esos son algunos comentarios que nos han llegado. Ahora quisiera pasar a otra pregunta también que nos plantearon en el chat y se la voy a dirigir a Felipe. Jorge Molina nos pregunta, ¿cómo se mide el impacto de una innovación social? Y también nos plantea, ¿qué rol juega la comunidad en el diseño y la implementación de la innovación? Sí, el tema de los indicadores es un tema súper importante porque en la medida en que tú vas profesionalizando tu actividad como gestor o gestora cultural en el territorio, se te va exigiendo que tú vayas probando un poco tu injerencia en el territorio. Entonces yo creo que por una parte está esa medición que te exige como cuando tú postulas a un fondo o en cualquier momento que tiene que ver, por ejemplo, con listas de asistencia, con fotografías de público, como en general, como todas las maneras en que tú puedes medir cuánta gente visita tu espacio realmente. También tú dentro de eso, de, por ejemplo, si tú tienes un listado, vas a hacer una actividad cultural y tienes un listado de asistentes, tú puedes poner la dirección de la persona o todo eso y te das cuenta, por ejemplo, cuánta gente del barrio está viniendo y cuánta gente desde afuera está viniendo. Entonces, más que nada, yo creo que para medir la injerencia es súper importante la recaudación de datos, datos fijos, porque de repente uno puede irse muy en la bola y hablar muchas cosas, pero en realidad, por ejemplo, yo en mi presentación también coloqué fotos más que nada. Fotos porque de repente ya quieres medir lo que yo estoy haciendo, bueno, ahí hay una foto del espacio abierto, ¿cachai? Como esto, y te muestro una foto de la ruina, de lo que era y lo que es. Y eso también es un verificador, por lo menos para mí, como ver ese desarrollo que ahí también va en cómo uno presenta la información, porque quizás yo te podría haber hablado mucho de los eventos que hacemos y toda la gente que va y todo eso, pero en realidad con mostrarte quizás un par de fotos, también eso ya en poco se va entendiendo. Pero también es súper importante los datos más duros, más fijos. Y creo que también la participación nosotros nos ha costado bastante, o sea, ha sido un desafío poder involucrar a la comunidad dentro de nuestro proyecto, no como dentro de este mismo clima de desconfianza que existía, porque nosotros
el primer diagnóstico que se hace es que también no hay un barrio tan articulado, bueno, de partida a partir porque Barrios Bajos es un sector súper amplio de la ciudad y tiene al menos 7 juntas vecinales. Entonces te habla de que tiene distintos sectores dentro de Barrios Bajos. Hay sectores donde las juntas vecinales están más organizadas y realmente existe una comunidad atenta a lo que está pasando, y sectores en donde realmente no existe esa comunidad y no existe esa articulación. Entonces, nosotros, por ejemplo, particularmente empezamos a trabajar en un espacio que no existía tanto esa articulación, pero en la cuadra que está 2 cuadras más allá sí existía. Entonces, también, por una parte, se empezó a trabajar con ese grupo de vecinos sin abandonar quizás este otro lado. Pero también siempre hay un tema político, como hay juntas vecinales que de repente no se abren tanto a la comunidad como debieran. Pero para nosotros, por ejemplo, el tema de las juntas vecinales siempre ha sido como una representación política de la comunidad en la que estamos. Como siempre se ha entendido la junta vecinal como un interlocutor válido. Si bien es cierto, sí nos relacionamos como con los vecinos y vecinas sin esa institucionalidad de por medio, nosotros sí activamente hemos querido participar de las juntas vecinales. Yo en un momento fui secretario de una de las juntas de Barrios Bajos, y distintas de las organizaciones, de todas las actividades que hacemos en realidad, tratamos de involucrar como a las juntas vecinales, que son nuestro vínculo directo con los vecinos y vecinas. Dentro de eso hemos tenido más suertes con algunas juntas que con otras, eh, pero sí creo que la injerencia de las juntas vecinales, cuando tú estás en un territorio urbano como Valdivia, es importante y complejo también, porque también, por ejemplo, lo que se observa acá es que la mayoría de las juntas vecinales son llevados por la tercera edad, son pura gente mayor, abuelos, abuelas, que ya tienen mucho tiempo de vida, historia, tienen una manera de trabajar que de repente es distinta a la que uno tiene como un gestor cultural, que tiene otras prácticas, que está intentando también llevar los espacios a quizás lugares que son desconocidos para los más adultos mayores y que de repente sí generan como ese resquemor. Entonces, creo que la insistencia es súper importante, el no desmotivarse. Vuelvo a eso de que también dentro de todas las entidades hay personas que sí van a creer en tu proyecto, y por eso también saludo a las juntas vecinales de Barrios Bajos que han colaborado con nuestro espacio, en particular a la Junta José Miguel Carrera, que es nuestra junta más cercana, y que les deseo también un tremendo nuevo periodo para esta nueva directiva que están sacando. Pero dentro de eso sí, pues, no perder esa continuidad, como que de repente es difícil llevar esas relaciones, pero si tú realmente quieres ese involucramiento no puedes soltar ese lado, y también el buscar también tus compañeros, porque por ejemplo en estos mismos barrios hay más de un espacio cultural, hay varios centros culturales. Entonces también ahí el territorio también se constituye por ello, el territorio es súper amplio, están los vecinos, están los sectores culturales, están los comerciantes, como nosotros siempre, por ejemplo este año para el Fondo de Continuidad de Puntos de Cultura Comunitario, que se hizo a comienzos de año, que culmina con un festival invernal en Barrios Bajos. Este año en particular lo que se hizo fue contactar a todos los comerciantes del barrio y articular con ellos como una guía de comercio, y que ellos también participaran del carnaval invernal, porque luego de la experiencia del año pasado, en la cual nosotros trabajamos con los centros culturales, porque el primer año que ejecutamos este proyecto fue articularnos con los demás centros culturales del barrio para originar este carnaval y para generar un curso de gestión cultural para vecinos y vecinas de Barrios Bajos. Funcionó súper bien, y nosotros entendimos que esta vinculación ya quedó un poco armada. Entonces, para avanzar en ese proceso dijimos, bueno, ahora queremos articularnos con los comerciantes. Entonces, ahora ya entramos en la parte porque el comerciante también ve la actividad en el territorio de una manera distinta a la que lo ve un vecino que quizás está en la jubilación, ¿cachai? Y tampoco quiere salir mucho de su casa. No, el comerciante, tú vas a hablar con un comerciante y él va a estar motivado con hacer cosas contigo, y si puede llevar su marca al evento, la va a querer llevar, ¿cachai? Y estar presente y poder difundir lo que hace. Entonces también ahí entender las distintas capas de lo social, y como buscar, no perder la iniciativa de buscar aliados en todas partes. En realidad la gente mayor tiene cosas que quiere compartir, los comerciantes, toda la gente tiene algo que quiere compartir. Entonces buscar ahí en esa comunidad, y también no estar golpeándose contra la pared cuando ya te cerraron la puerta. O sea, como que también hay, por ejemplo, gente que tiene una idea que tú no vas a cambiar. Entonces también es importante entender de que tienes que construir siempre, no quizás con todo el mundo, sino también
que hay gente que es tu comunidad y gente que no quiere participar, y eso también es parte de la vida en general y de todos los proyectos. Súper. Muchas gracias, Felipe, por compartirnos tu experiencia también ahí de articulación con agentes y actores relevantes del territorio. Bueno, con esto ya vamos cerrando nuestro segundo conversatorio de este ciclo que está organizando el programa Puntos de Cultura Comunitaria. Agradecemos profundamente a nuestros panelistas, a Beatriz, a Felipe, por compartirnos sus valiosas experiencias y reflexiones en torno a la innovación social, la innovación con propósito público y que nos inspiran también a seguir fortaleciendo esta colaboración tan necesaria entre el Estado, la academia y obviamente las comunidades. Agradecemos al público por su participación e interés. Esperamos que este espacio haya abierto nuevas preguntas y caminos para seguir impulsando iniciativas que mejoren la calidad de vida y fortalezcan el tejido social, que sabemos que es el propósito que guía finalmente el quehacer de las organizaciones de base comunitaria. También los invitamos a seguir participando de este ciclo de diálogos y talleres del programa Puntos de Cultura Comunitaria. A sus respectivos correos electrónicos les va a llegar también las indicaciones de cómo acceder al Classroom para acceder a todos los conversatorios y talleres que se vayan generando durante este proceso. El próximo conversatorio está titulado como Arte y Cultura como herramienta de transformación social. Este se va a desarrollar el jueves 16 de octubre a las 18:30 horas y vamos a tener en este espacio a tres grandes referentes de la gestión cultural comunitaria. Con esto nos vamos despidiendo. Les deseamos una muy buena tarde, ya buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos y que estén muy bien.